Daniel, ¿no sabes? ¿Qué cosa? No sé. Dime. Me gané una beca para ir a China. ¿A China? Bueno, te irás cuando termine todo este problema de la pandemia, pero qué bien, Jorge, me alegro. ¿Y qué piensas hacer por allá ahora que vas a estar en el lejano oriente? Bueno, aquí la beca dice... A ver, te la A leo. ver, dime. Aquí... A ver, espérate, lo he guardado en este libro. Ujú. Ya, acá está, dice. La beca dice... Una beca para estudiar dirección de cine, ¿Ya? dirección de montaje, ¿Ya? guión y un curso libre para buscar la vacuna contra nuevas enfermedades. Ahí está. Voy a ser el héroe. Voy a ser el próximo héroe de Occidente y de Oriente. Pero, ¿Qué te parece? bueno, te soy sincero, no me parece tan confiable. No hagas eso, no seas malo, no te vuelvas mala persona. Mira que hay ¿No? gente que ha hecho eso y ha terminado mal o está terminando mal. No te recomendaría, pero No, pero sí. si aquí la beca sí parece verdadera, ¿no? Bueno, Aquí dice... Sí. ya, bueno, por lo menos No sé, incluso, sí. mira, incluso la beca promete, dice también vas a llevar un curso para saber cómo responder ante entrevistas de los medios nacionales. Así que, no sé, yo veo que parece una oferta bastante interesante. Bueno, al final de cuentas tú decides. Si quieres ir a China, bueno, al menos vas a conocer unos lugares, vas a aprender, pero Jorge, me imagino que debes conocer pues algo sobre China, sobre su historia, para que estés ahí ambientado y no vayan a sorprenderte los lugareños, ¿no? Bueno, de la historia de China, claro, yo conozco la historia de las dinastías. Ujú. Además, Daniel, hemos hecho un viaje allá y conocimos las ideas de Confucio, ¿no? Las Claro que ideas de sí. Lao Tse Sí. y toda la China filosófica. Pero después, a ver, déjame acordar. Tú te estás refiriendo a todo lo que significó la Revolución China. Sí, porque en realidad China, como has dicho, es un país cuya historia es milenaria, es tan antigua como cualquier otra gran civilización del mundo. Pero en realidad China como país o como república, digámoslo, tiene una historia incluso más corta que el Perú. Es una nación muy joven en ese sentido, porque todas las dinastías y el imperio chino que duró miles de años cayó en el año 1912. Claro, hace un poco más de 100 años, pero que en historia es en realidad muy poco tiempo. A partir de allí es que una vez que el imperio chino cae y se funda un nuevo país que es la República de China. Ojo, no es lo mismo que lo que actualmente conocemos como República Popular de China. No, simplemente era República de China. Ojo con el nombre. La República China y la República Popular de China, pero ¿no suena casi lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entonces? Suena casi igual, ¿no? Pero más allá de esta palabrita popular hay una historia detrás. Como te había contado, el imperio chino cayó en 1912 y a partir de ahí es que se instaura la República de China. Y unos años después, ya por la década de 1920, finales de esta década, es que llega al poder ¿quién? Chiang Kai-shek, que era un militar de este país y su partido era el Kuomintang, o en castellano Partido Nacionalista de China. Y es en esta época también que tú sabes que alrededor del mundo estaban surgiendo estas nuevas ideas y muchos partidos políticos y revolucionarios que tenían estas ideas de la llamada izquierda, políticamente hablando, el comunismo, el socialismo y todo lo que se parece a estos movimientos. Y entre ellos había uno que en China iba a terminar siendo muy importante. Este señor se llamaba Mao Zedong y él se oponía obviamente al gobierno de Chiang Kai-shek porque Mao Zedong creía que tenía que haber un gobierno de un corte de izquierda gobernando China. Eso quiere decir que habían entonces dos grupos enfrentados. El grupo de los nacionalistas comandados por Chiang Kai-shek. Ajá, sí. Y el grupo de los izquierdistas, en este caso ya comunistas, liderados por Mao Zedong. Exactamente. Y bueno, en este, digamos, enfrentamiento que prácticamente llevó a una guerra civil en China, es que ocurre un suceso muy interesante de esta época, ya en la década del 30, llamado la Larga Marcha, que fue una marcha que en realidad fue una especie de huida que hacían Mao Zedong y sus seguidores de las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek que los iban persiguiendo. Es así que logran recorrer más de 12.000 kilómetros. O sea, si de acá de Lima hasta Piura son 1.000 kilómetros, imagínate caminar 12 veces esa distancia, Jorge, es pero brutal, porque sabemos que China es un país enorme también. Definitivamente que esas marchas son mucho más largas que las marchas que se realizan aquí en el centro de Lima, cuando se va caminando desde la Plaza San Martín hasta Miraflores. Son muchísimo más largas. ¿Y cuánto tiempo les tomó hacer 12.000 kilómetros de distancia? Les tomó 370 días, más o menos, es decir, 1 año y 5 días, para hacerlo más fácil. Pero igual es una distancia muy larga. 1 año, 12.000 kilómetros es una distancia descomunal. Y bueno, entiendo, más o menos que recuerdo, que una vez que se produce todo esto y ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, porque tú sabes que durante la Segunda Guerra Mundial Japón ocupó territorio chino, Claro. Un territorio que además se llama la Manchuria, Sí, y al norte de estableció China. una especie de gobierno títere Claro. y todo ello. Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Japón se retira de China. Sí. Y aquí se reactiva
el enfrentamiento entre estos dos bandos. Claro. Por un lado, el bando de los nacionalistas, que estaba apoyado por los Estados Unidos, y por otro lado, el bando de los comunistas con Mao Zedong, apoyados por la Unión Soviética. Y es así que primero intentan llegar a acuerdos, se reúnen incluso los propios dirigentes, incluso Estados Unidos envía a un delegado para que pueda establecer conversaciones con ellos y llegar a formar un gobierno de coalición, es decir, un gobierno en que reúne los dos grupos o los dos bandos, pero en realidad no se llega a ningún acuerdo, ¿no? Ninguno de los dos en realidad estaba contento con establecer una especie de gobierno de todos, no les gustaba mucho la idea, pero lo cierto es de que el bando nacionalista tenía mucha ayuda de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre le iba vendiendo armas, insumos, lo iba apoyando. Eso hizo de que el bando nacionalista estuviera bien surtido de suministro para afrontar la guerra. Su ejército cubría el 500.000 de personas. Wow. Y más o menos la cantidad de combatientes por el lado comunista era cerca de 300.000, un poquito más de 300.000. Obviamente que son cifras muy importantes, pero claro, tú sabes, porque China tiene cantidad de personas. Claro, en China una ciudad de 100.000 habitantes es una ciudad pequeña, y eso desde siempre. Es por eso que estos números en proporción a nosotros nos parecen mucho, pero en ese entonces era un número normal en China. Y justamente por esta cantidad que mencionaste, es que parecía que en realidad los nacionalistas, y también por el apoyo que tenían de los Estados Unidos y todo aquello, eran seguramente quienes iban a terminar ganando esta guerra. Pero por unas cuestiones de estrategia, justamente de un manejo no tan bueno de la logística, es que poco a poco los comunistas empiezan a ganar algunas batallas, a cambiar también de estrategia, empiezan a hacer algunas ofensivas y no solo a defenderse en su territorio, cosa que sí hacían los nacionalistas. Entonces pasaron a la ofensiva y poco a poco es que logran empezar a tener varias victorias sobre los nacionalistas, y así estos empiezan a perder poco a poco la moral, e incluso algunos soldados empiezan a desertar del ejército nacionalista para pasarse al lado comunista. Poco a poco entonces es que los comunistas ganan terreno, hasta que finalmente las tropas comunistas logran entrar a Pekín, que era la antigua capital del Imperio Chino y una de las ciudades obviamente más importantes del país, ya en octubre de 1949. A partir de aquí es que poco después se declara por Mao Zedong la República Popular China. Es decir, este nombre popular tiene más que ver con este tema, no sé, ideológico, que pues indica, ¿no?, que ahora es del pueblo este país por la ideología que ellos tienen comunista. Es por eso que hubo este cambio de nombre y pasa de República de China a República Popular China. Ah, ya, entonces ya entiendo la diferencia de nombres, y en realidad es que no existieron al mismo tiempo, sino que uno fue en reemplazo de otro. Oye, ¿y al final qué sucedió con el líder del bando nacionalista? Al final, Chiang Kai-shek, que era el líder de los nacionalistas, y junto con algunos elementos de su ejército se refugiaron en una pequeña isla. Esta pequeña isla es lo que actualmente conocemos como Taiwán. Que uno podrá pensar Taiwán es un país más, y no es así. En realidad Taiwán es como un remanente de esta antigua República de China. Así que en el tema diplomático y todo aquello, las cosas entre China, como la conocemos, el país actual, y Taiwán están bastante complicadas, y esto también hace que Taiwán no tenga relaciones diplomáticas normales con otros países en el mundo, porque los chinos obviamente dicen: no puedes tener relaciones diplomáticas con Taiwán, si las tienes con ellos no las tienes conmigo. Más o menos así está la cosa ahorita. Ese es el panorama entre ambos países, llamémoslo así, porque Taiwán por algunos no es reconocido como nación. Sí, ahora que lo dices, yo he visto en algunos deportes que habían dos Chinas. Uno que solamente se llamaba China y otra que se llamaba China Taipei. Exacto. Y justamente China Taipei es Taiwán. Claro, Taipei es la capital de Taiwán. Ya, ahora sí todo tiene sentido. Claro que sí. Claro, claro. Bueno, y a partir de aquí, Mao va a gobernar el país de China durante muchísimos años, y poco a poco él va a ir concentrando cada vez más poder. Se va a convertir en un dictador en el que el culto a la personalidad es la característica más importante, y además tiene un poder brutal sobre todas las personas. Y él, consciente de que China estaba un paso por detrás de las demás potencias occidentales, entiendas Estados Unidos y otros países europeos, la propia Unión Soviética y todo ello, se plantea realizar un plan. Y va a decir, ¿cómo vamos a hacer para que China, que la inmensa China de miles de millones de personas, se convierta en un país industrializado? Pues vamos a realizar un plan que se va a denominar el Gran Salto Adelante, el que inicia en 1958. ¿Y qué es lo que planteaba el Gran Salto Adelante? Básicamente era que las personas se desplacen en cantidades abismales al campo a realizar trabajos forzados, y esto va a conllevar una crisis, la crisis de hambruna más importante que ha conocido la humanidad. Desafortunadamente, de 1958 a 1962, se cree que entre 20 y 45 millones de personas fallecieron por esta hambruna,
que provocó una medida apurada de Mao que no tenía mucho sustento económicamente, pero como él tenía el poder y nadie le podía dar la contra, dijo no, hay que hacerlo y se hizo. Y mírate que en 4 años fallecieron una cantidad de personas que incluso supera la cantidad de personas actuales aquí en el Perú. Es como si en 4 años todo el Perú desapareciera. Imagínate, ¿no? Lamentablemente estas aventuras en las que se embarcan las dictaduras como lo fue el gobierno de Mao terminan muchas veces en tragedia y el final, pues el gran salto adelante que se convirtió en la gran hambruna en China, no fue la excepción. Sí, así que ahora conversando he recordado muchos de estos episodios de China, igual van a venir episodios más adelante, así que si bien esto ya es parte de la historia y obviamente que China vive ya otra época, aunque el gobierno actual todavía es heredero de la China comunista. Basta nomás decir, Jorge, acuérdate que en la plaza de Tiananmen, que está en China, en Pekín, está todavía colgado grandote el retrato de Mao Zedong. Así es, y las matanzas que se realizaron bajo su nombre y además la cantidad de desinformación que en su momento se realizó contra la propia ciudadanía china es algo que además nos debe de llamar mucho la atención. Yo sé que sí podría seguir estudiando allá, ¿no? Sí. Pero tienes razón, yo creo que mejor voy a seguir aquí en el Perú haciendo patria, voy a estudiar aquí. Además que claro, no tiene mucho sentido esto de ser un director de cine y a la vez ser un científico Bueno. en descubrimiento de vacunas para futuras enfermedades. La verdad es que yo no le encuentro mucho sentido. Quien mucho abarca, poco aprieta. Mejor juntemos un poco de dinero y más bien vámonos de viaje a China algún día. Total, ahí se come bien y es un país hermoso, eso sí. Ah, bueno, sí, eso sí, tienes razón. Bueno, está bien. Oye, se me antojó un chifita. Habla, hay que pedir un delivery. Ya, sale. Chihaucay. Y estas son las actividades de la semana. Pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre la República de China y la República Popular de China? La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el papel de los Estados Unidos en el enfrentamiento entre nacionalistas y comunistas en China? Pregunta número 3. ¿Qué opinas de la medida El Gran Salto Adelante ejecutado por Mao? Bien amigos, hemos llegado al final de un nuevo episodio de Stalkers. Si les gustó, no duden en compartirlo. Nos estamos escuchando la próxima semana. ¡Chao! Chao. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon. Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com/porlasrutasdelacuriosidad.